la internacional del diablo. A la cabeza de las masas populares de Nicaragua se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. A los nicaragüenses que yo juré cumplir fielmente con los preceptos de nuestra Carta Fundamental. Por consiguiente, ejerceré con firmeza y con patriótica ponderación la presidencia de la República hasta el 1 de mayo de 1900. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. ¿Quién va a votar, digamos, por Daniel? Nada. ¿Quién va a votar por Arnoldo? Tampoco. Entonces hay que ver por quién vamos a votar. Se agachó, tomó en las manos la víbora, la metió entre su pecho para darle calor, y cuando le había dado calor, la víbora lo mordió y lo mató. La guerra en nuestra patria, en Nicaragua, ha quedado enterrada para siempre, para nunca más volver. La mesa redonda, para esclarecernos en los hechos noticiosos, análisis, comentarios, reflexiones. La mesa redonda para desarrollar nuestra nación, pluralista, propositiva, dialógica, revolucionaria. La mesa redonda con Sergio Marín Cornavaca. Empieza su transmisión. The house. The child. Buenos días, muy buenos días, estimadas y estimados amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy miércoles 27 de mayo del año 2015. Hoy en el transcurso del programa vamos a hablar con el historiador por vocación, Hugo Vélez Astacio. Hoy nos trae un tema sumamente interesante porque vamos a hablar sobre la enigmática vida de Bernabé Somoza. Un tuquito de tiempo que vamos a ver con este personaje. Ahora vamos a hurgar en el pasado, vamos a hurgar en la historia con Hugo Vélez Astacio. Antes voy a el acostumbrado resumen de noticias. Empezamos, vamos a decirle a nuestra audiencia lo que probablemente ya sepan, pero es que esto va a ser un asunto que pique y se extiende, por lo que hay un nicaragüense involucrado. Se trata del escándalo de corrupción en la FIFA, donde acusan y detienen al nicaragüense Julio Rocha, conocido en el mundo del deporte en Nicaragua. Seguramente eso ha conmocionado a muchos empresarios del deporte, a la crónica deportiva y a muchos fanáticos del deporte. Julio Rocha, oficial de desarrollo actual de la FIFA y expresidente de la Unión Centroamericana de Fútbol, UNCAF, y la Federación de Fútbol de Nicaragua, FENIFUT, está siendo acusado junto con 14 altos funcionarios de la FIFA por corrupción. Rocha y otros directivos de la FIFA han sido detenidos esta madrugada, hora de Nicaragua, en Suiza, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto lo informó ABC News en Washington. La policía suiza arrestó a 7 de las figuras más poderosas del fútbol mundial, entre ellas 5 dirigentes latinoamericanos, y anunció una investigación criminal sobre la adjudicación de las dos próximas Copas del Mundo, sembrando confusión en la dirección del deporte más popular del mundo. Por su parte, las autoridades de Estados Unidos dijeron que 9 funcionarios de fútbol y 5 ejecutivos de empresas deportivas y de promociones enfrentan la extradición desde Suiza por cargos de corrupción que involucran la aceptación de sobornos. ¿Saben por cuánto? Por 150 millones de dólares. Entre los arrestados no figura el presidente de la FIFA, el suizo Joseph Butler, pero sí a varios justo debajo de él en la jerarquía del órgano deportivo más rico y poderoso del mundo. Entre los 14 acusados
en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 7 funcionarios de la FIFA fueron arrestados en Zúrich, incluyendo al vicepresidente Jeffrey Webb. Los otros detenidos por el caso incluyen al dirigente deportivo costarricense Eduardo Lee, al nicaragüense Julio Rocha, al vicepresidente uruguayo de la FIFA Eugenio Figueiredo, al venezolano Rafael Esquivel y el brasileño José María Marín, además del caimanés Costa Tacas. 4 personas y 2 acusados corporativos ya se habían declarado culpables de varios cargos, dijeron las autoridades. El Departamento de Justicia estadounidense también dijo que hoy miércoles, estaban registrando las oficinas de la Confederación de Fútbol de Norte, Centro y el Caribe, CONCACAF, en Miami, Florida. Como figura en la acusación, los acusados promovían una cultura de corrupción y codicia que creó un campo de juego dispar para el mayor deporte en el mundo, dijo el director del FBI, James Comey. Los pagos ilegales y clandestinos de dádivas y sobornos se convirtieron en una forma de hacer negocio en la FIFA, agregó el director del FBI. En las televisoras, en las principales cadenas de noticias, el asunto se está presentando constantemente. Vamos a darle seguimiento a esto porque implica pues a esta conocida figura del deporte nacional, Julio Rocha, que tenemos entendido está emparentado, es hermano de un alto comisionado de la Policía Nacional. En otro orden de informaciones, nosotros tenemos que agregar que, por ejemplo, hay mucha preocupación por las declaraciones de don Bayardo Arce Castaño. Ayer el crecimiento del 4.7% en el PIB refleja que continuamos sin mucho avance, nada de nada, todo gira sobre el PIB, que no es una referencia total de la realidad económica, porque mide oficialmente reservas internacionales netas, captación de divisas por exportaciones, captación de donaciones y empréstitos de mediano y largo plazo y productividad, entre otras cosas. Esto lo dijo el economista Sergio Santamaría, refiriéndose a las declaraciones del asesor económico, el señor Bayardo Arce. Sigue diciendo Santamaría que el anuncio presidencial no llena las expectativas reales de un crecimiento económico porque esas cifras se sobreponen a las anteriores de otros años, cuando se obtenían el 3,5, el 4,2%, etcétera. Eso no reflejaba el ansiado crecimiento. El crecimiento real se palpa en el nivel de vida que adquieren los nicaragüenses por medio del crecimiento de la generación del empleo, la producción y productividad, el crecimiento de la educación con calidad y, entre otros rubros, los efectos de un crecimiento en una estrategia del ahorro, empleos y salarios, dijo el especialista económico. Hay muchos que cuestionan sobre ese anunciado crecimiento, debemos decirlo, en torno a la producción nacional bruta, desmembrando las erogaciones administrativas, salarios, gastos del Estado y las asignaciones presupuestarias. Ya es tiempo de no estar girando sobre crecimientos no reales. Hablemos de un crecimiento real cuando alcancemos un 7, un 8 y hasta un 10%. Y no hablemos que para este año pronosticamos el 4,7% cuando se produce mano de obra cesante en las zonas francas industriales. El círculo productivo continúa sin avanzar por cualquier circunstancia. No existe disminución de costos en el aparato estatal y la actividad informal alcanzó el 49% del PIB, manifestó Sergio Santamaría. Ahora, por otro lado, la graduación del gobierno, en esos términos expresados por el asesor presidencial, van a significar mayores esfuerzos para el desarrollo humano.
porque esa denominada graduación del gobierno en los círculos financieros internacionales, según lo anunció Arce Castaño, solamente significa mayores esfuerzos de la administración gubernativa para el desarrollo humano, y esta tarea también le corresponde al sector privado, que hasta nuestros días es uno de los estratos sociales que han cobrado mayores beneficios. Y esto lo dijo el economista Raúl Palacio Zambrana, académico en ciencias económicas. Ahora, ¿qué está sucediendo en las zonas francas? Las afectaciones por la suspensión del tratado preferencial para las zonas francas, las cuales solamente a finales del año 2014 y comienzos del 2015 han causado a más de 3.000 cesanteados en el área textil, podían ser atenuadas si el gobierno adopta una revisión de costos de la energía y en los combustibles en todo el sector, especialmente en esas empresas textileras. Así opina el experto en el sistema de aduanas, el doctor Joe Henry Thompson. Indica que también instalación de una zona franca financiera, la cual podría desempeñarse como un banco de primer piso, sin calificación como un banco de depósito, estaría destinada para la inversión en zonas francas. Tengo entendido que la ley para su creación existe, pero hay que reglamentarla, manifestó el experto Thompson. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Vamos a ir a nuestro bloque de comerciales y cuando volvamos vamos a conversar con Hugo Vélez Astacio y el doctor Gustavo Mercado Sánchez. Ya volvemos. The Child. La vida de mamá está llena de momentos especiales. Compartirlos todos con tu nuevo smartphone. Con Movistar Prepago te sale gratis, porque te devolvemos su precio en saldo. Además, viene con 3 GB de internet gratis. Movistar. Condiciones en www.movistar.com.ne. Golden Brown, azúcar morena. Ahora el sabor ya tiene color. Golden Brown, azúcar morena. Es un producto premium para personas que conocen y disfrutan de los productos naturales. Disponible en supermercados de todo el país y tiendas especializadas. Azúcar morena Golden Brown combate el cansancio y ayuda a tener un mejor crecimiento y desarrollo mental. Para una vida activa y sana. Golden Brown, azúcar morena. ¡Oí, Juan, cómo corren desesperados los animales! ¡Están quemando el monte! Las autoridades estiman que 1.400.000 hectáreas de bosques están en riesgo de perderse en nuestro país a causa de los incendios forestales. Ante esta amenaza, 539 comunidades y aproximadamente 18.000 familias se encuentran en riesgo de perder todo lo que tienen y lo más valioso, la vida. Debemos estar alertas, prevengamos los incendios evitando la quema de monte. No botemos colillas de cigarro encendidas ni ningún material inflamable que ponga en riesgo nuestras vidas y la de nuestro ecosistema. Protejamos la vida y protejamos los bosques. Evitemos los incendios forestales. Este es un mensaje de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo Nicaragua con el auspicio del proyecto Fortalecimiento de las Redes Local, Nacional y Regional en la gestión de desastres en 4 países de América Central. En Radio 800 estamos dando muchísimos regalos. 1, 2, 3, no te enredes, para mamá, para papá. Solo son 3 las formas de participar. 1. Escribinos con tus datos y vení a depositar tu carta en el buzón de la radio. Estamos ubicados en Bolonia, de la oficina de los Pipitos, 1 cuadra al sur, 75 varas arriba. 1, 2, 3, no te enredes, para mamá, para papá. 2. Reporta tu sintonía y déjanos tus datos llamándonos al 2250-4800, al 2250-4801 o al número Movistar 8810-4114. 1, 2, 3, no te enredes, para mamá, para papá. 3. Dale like a nuestra página en Facebook, comenta con tus datos en el post de la promoción y compartilo con tus amigos. 1, 2, 3, no te enredes, para mamá, para papá. Son muchísimos los regalos que podés ganar. Radio 800, estamos dando mucho de qué hablar. Patrocinan de momento Productos Esquimo, una irresistible tentación. Restaurantes TikTok,
el sabor de los buenos momentos. Óptica Visión, para ver la diferencia. Super Jabón Marfil, lava, lava, lava y nunca se acaba. Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. Aqua, te hace bien. 2 obras de Galería Seuri, arte y antigüedades desde 1986. Resumiendo. 11:15. Bienvenido, don Hugo Vélez Astacio. ¿Cómo está usted? Bienvenido, Gustavo Mercado Sánchez. Doctor, por favor, acérquese al micrófono. Ahí lo veo más tranquilo. Es que hay que darle seguimiento a las noticias que estamos viendo en pantalla. Hugo, bienvenido. ¿Qué nos traes ahora? A ver, mira, te mentiría si te digo que ya leí el ensayo. Empecé a leerlo, pero algo me atrapó, ¿verdad? Sin embargo, quiero que nos hagas un resumen, pues, ¿verdad?, de la vida revolucionaria del personaje Bernabé Somoza, pues. Entremos en materia. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Buenos días, Gustavo Mercado, doctor Gustavo Mercado. Pues bien decías al principio de que soy historiador porque tengo afición hacia la historia, no soy académico, pero me interesa mucho la historia porque ella, como maestra de la vida, es indispensable conocer nuestro pasado para dar buenos pasos en relación al camino que estamos realizando para el futuro. Me inquietó la vida de Bernabé Somoza, que se dio en un periodo que se conoce como de la anarquía, o sea, un periodo donde no había respeto por el orden, había un vacío de poder, había una lucha incesante, periódica, y fue un periodo que se le conoció como de la anarquía, en donde acciones de los bandidos o rebeldes revolucionarios tenían una línea de división muy difusa que fácilmente se confundía entre, para unos era un rebelde y para otros era un bandido. Actos de rebelión eran tildados de bandidos y acciones de bandidos fáciles encajaban como rebeldes. Pues en ese periodo, este personaje, que es muy controversial, muy polémico, que fue conocido como Siete Pañuelos. Pero explícanos un poquito este periodo de la anarquía, ¿verdad? Explícanos un poquito el periodo de la anarquía para ver cómo emerge este personaje en medio de todo esto. Pero estaba indicando que me inquietó escribir sobre Bernabé Somoza. Entonces, me motivó hasta dónde era cierto lo que nosotros habíamos recibido como historia a través de la tradición y a través de los historiadores que en el pasado respondían principalmente, muchos historiadores respondían mermando la objetividad de escribir la historia por pertenecer a partidos determinados. Leí, cayó en mis manos por casualidad ante la gracia que le doy a un amigo de haberme puesto en mis manos un ensayo sobre la vida de Bernabé Somoza, y eso me motivó porque ni es conocido ese ensayo, que fue incluso premiado y ni fue difundido, porque la figura de Bernabé Somoza, como él peleó contra la hegemonía de los conservadores, pues los conservadores se encargaron de tergiversarlo, oscurecerlo y conocer lo que
en términos generales conocemos y que además es poco. Y por parte de la hegemonía del nuevo orden, porque conlleva un apellido que está asociado al somosismo de los Somoza García y Somoza de Baile. Sí. Y entonces pues también se le tiró su balde para denigrarlo. ¿Hasta dónde era cierto? Eso fue lo que me motivó a mí investigar en la historia. A hurgar para... Y resultó un ensayo de historia que estoy dando a conocer en este medio tan importante, que se conoce como el periodo de la anarquía, bandido o revolucionario, referente a Bernabé Somoza, lógicamente con un objetivo personal. Y es que después de conocer mi ensayo, en que hurgué y desarrollé la tesis que ya había determinado Orlando Cuadra Downing, el historiador Orlando Cuadra Downing, pues la adorné con nuevos elementos, nuevas investigaciones, para que el lector determine, ya con elementos de juicio bien fundamentados, históricos, ¿verdad? Determine la pregunta que encabeza mi ensayo: ¿fue bandido o fue revolucionario? Esa fue la motivación de escribir en relación a Bernabé Somoza, sin ligarme ninguna afinidad, porque no pertenezco a ningún partido. Sí, no es tengo muy imparcial interés, esto. no ¿Qué tengo descubriste? interés. ¿Qué descubriste? Bueno, descubrí muchas cosas. Descubrí que era principalmente un hombre de acción en su época. Y que no era un simple y bandido asaltante de camino, ¿verdad? Y que sin tener una idea de su rebelión contra el status quo de los conservadores en esa época, fue un hombre que tenía una carisma y que fue un caudillo rebelde, en donde llegó a tener a su mando miles de hombres a su orden, secretarios. Incluso cuando se toma Managua en 1846, llega a tener como subordinado al que hoy es nuestro máximo héroe nacional desde el punto de vista militar, como lo es el general José Dolores Estrada Vado. Sí. O sea, llega a tener como subalterno al general cuando se toma Managua. De tal manera que lógicamente, como inicio mi ensayo con un epígrafe que vale la pena decirlo, que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio, dicho por Albert Einstein, lógicamente va a ser sumamente espinoso romper el prejuicio de lo que actualmente tenemos asociado cuando pensamos en esa figura tan controversial y polémica como lo fue Bernabé Somoza. ¿A vos qué te venía a la mente cuando la gente te decía o leías sobre Bernabé Somoza? Mira, siempre Bernabé Somoza ha sido visto de una manera tendenciosa. Ha sido visto de una manera tendenciosa, inclusive el epíteto 7 pañuelos, que aparece en la historia de Nicaragua post-independencia varias veces y se lo endosan a varias personas, no solamente a él. Y el concepto era de que en la anarquía, pero el concepto de la anarquía es un desorden totalmente ordenado. Y eso se lo debemos en Nicaragua al creador de la falange digamos conservadora, que es el famoso historiador como el que escribió el concepto de la anarquía.
El concepto de la anarquía es un concepto que en toda América Latina, incluyendo España, y es más o menos se vive desde el año de 1800, desde los periodos de la independencia y la creación de la Constitución de Cádiz, se vive intensamente. Aquí nuestro amigo Vélez también hace una buena aproximación, que es Malespín. ¿Quién es Malespín? Espérame un segundo. No perdas la idea. Hay una llamada telefónica, ¿verdad? Que está ahí. Vamos a pedirle a Ulises que nos la pase. Adelante, Ulises. Adelante, lo escuchamos. Denos su nombre. Aló. Aló. Muy buenos días. Mi nombre es Humberto Espinosa Rivas, profesor retirado. Sucede que le estoy hablando desde Buan, Chontales. Pero soy originario de Managua. Nacido, criado, desarrollado en Managua. Por lo tanto, conozco bastante de la historia de nuestra querida capital, pero hay que aclarar que hay un homónimo ahí con Bernabé Somoza, que era hijo de doña Lilian y del señor Anastasio Somoza, el cual era de una tendencia declarada homosexual. Inclusive fue el que fundó el Charco Los Patos, la Tortuga Morada, el Sapo Triste, e inclusive estaba involucrado, tengo entendido, con la fundación de la cueva allá por donde queda el Distrito Nacional, no sé si con el Mandrake también. Pero sí, este personaje que se mantenía más en Miami, ¿verdad? O ya sea en los Estados Unidos, venía con bastante continuidad, ya que tenía que firmar los contratos con los conjuntos que se presentaban ahí en esos lugares nocturnos de los cuales él era supuestamente el dueño. Eso es lo que nosotros conocíamos, ya que andábamos ahí con los conjuntos a veces, con los Black Demons, sobre todo, ¿verdad? Y ahí conocimos pues esa historia. También había el menor de ellos, si no mal no recuerdo, llamado Mercedes, que usaba un carrito Mercedes-Benz, que fue el primero que trajo un vehículo acuático y terrestre a Nicaragua y lo probó allá en el agua de Managua. Sí, hay que aclarar que sí es el homónimo y es lógico que tiene que hacerlo, ¿no? Porque por lo menos es el bisnieto de Bernabé Somoza, el que se tomó Managua, entró a Managua y realmente creó, ¿verdad?, una forma, ¿verdad?, política de mirar nuestra patria como liberal, en contra de los años de los conservadores. Muy buenos días y gracias por haberme permitido participar en este prestigioso programa. Muchas gracias, don Humberto Espinosa. Un saludo a usted y a los demás habitantes de Huaco. Adelante, don Alfonso Salomón, nos escuchamos, bienvenido. Buenos días, maestro Sergio, buenos días, señor Mercado, y buenos días, mi querido Hugo Vélez Astacio, jodido. Qué gusto me da, es la segunda vez que te escucho exponiendo de tus ensayos y lo cual me llena de gran satisfacción, pero no me extraña, porque vos sos sobrino nada menos y nada más que Hugo Astacio Cabrera, un personaje chinandegano muy querido, un hombre de anécdotas, y todos tus hermanos, vos sabés que los conozco, y vos sos el que menos te tratamos porque hace rato creo que te veniste a Managua, ¿no? Sin embargo, me da gusto y de ahí te viene, pues, la inquietud de historiador, porque Hugo Astacio Cabrera, tu tío, y tal vez me lo aclarará, él escribió, creo que un libro, no sé si uno o dos, pues, sobre todo él era de anécdotas de Chinandega, de personajes históricos de Chinandega. O sea, te estoy llamando y llamando al programa solo para manifestarte mi respeto, mi aprecio
y mi satisfacción de que un chinandegano esté pues en esa línea de la historia que es tan importante. Mucho gusto, Hugo. Adelante, Hugo, para responderle a don Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Precisamente una de las razones, además, que me motivó a escribir sobre este personaje polémico y tan controversial como lo fue Bernabé Somoza, que no es el Bernabé que se refería el amigo Humberto Espinosa, porque ese Bernabé era hijo de los hermanos dictadores de Somoza reciente, era hijo de Luis Somoza de Baile. Sí. Este no, este era Bernabé Somoza Martínez. Estamos hablando de 1800. Era tío bisabuelo de Anastasio Somoza García, el dictador. Y de allí el estigma que mencionaba al principio de las razones por las cuales me habían motivado a escribir sobre. Pero una de las motivaciones también es porque precisamente un estigma hacia Bernabé Somoza, mal conocido como Siete Pañuelos, porque Siete Pañuelos era Trinidad Gallardo, un bandolero que sí estaba dentro, era miembro, componente de la fuerza de Bernabé Somoza, que se hacía acompañar de un caudillo popular muy valiente y aguerrido como lo fue el Chelón Valle. El Chelón Valle. Permítanme ir a llamadas telefónicas. Hay varias llamadas y los teléfonos están muy bien. Sonando. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Aló, bienvenido. Aló, lo escuchamos. Bájele por favor a su receptor para que lo podamos escuchar muy bien. Gracias. Adelante, lo escuchamos. Bueno, gracias. Sí. Escúchame, quiero decir lo que estamos hablando de cómo esa historia de los Somoza, ¿verdad? Pero yo quiero decirme algo. También se dice en la actualidad de que el señor Fidel Moreno, se dice, ¿verdad? Yo no tengo pruebas ni nada de eso, pero se dice, mucho se ha comentado el hecho de que el señor Fidel Moreno convive con un hijo de Daniel Ortega, con el que creo que uno que canta. No sé cómo que se llama, creo que, no sé cómo se llama en realidad, ¿verdad? Pero se dice mucho que convive con él. ¿Será cierto eso? Ustedes que son políticos saben más, ¿verdad? Y mucho se cuenta su tema. Gracias, buen día. Buenos días, buenos días. ¿Hay otra llamada telefónica? No, miren, ese tipo de llamadas no nos gusta recibir en nuestro programa porque no abonen nada, pues, ¿verdad? No, definitivamente se equivocó. No es ese el programa donde abordamos esos temas. No amerita mayor comentario. Adelante, Hugo. Pues decía que, Somoza, Bernabé Somoza, el 23 de marzo de 1846, después de haber salido huyendo de Nicaragua hacia El Salvador, al regresar para combatir a las fuerzas conservadoras que habían recuperado el poder al sacar al general Francisco Malespín, al pasar por Chinandega, asesinaron a un pariente ancestro nuestro, que dicho sea de paso, era todo un personaje en Occidente, al ser catalogado el hombre de mayor influencia por su riqueza, por sus ideas de progreso, como lo fue don Bernardo Venerio. Hay varias versiones acerca de por qué mata a Bernardo Venerio, ¿verdad? Versiones de este personaje que se decía que era el hombre más adinerado de Occidente porque había logrado traer tecnología que puso en celo a los agricultores de aquel tiempo, 1846. Entonces, y como
Bernabé Somoza estaba en contra de los conservadores, dentro de las versiones hay una que dice que este personaje, don Bernardo Venerio, era el representante de los conservadores contra el cual él luchaba. Lo asesinó y hay diferentes versiones. Don Bernardo Venerio era mi ancestro, era el papá del abuelo de mi abuelita, de donde viene la gran familia Venerio de Chinandega. De tal manera, don Alfonso Salomón, que nuestra inquietud de historiador lo estamos siempre relacionando con Occidente, porque esto tuvo su repercusión y de allí, de alguna manera, por lo grotesco del asesinato, por el personaje a quien se lo había ocasionado, pues también no dejó de ganarse epítetos hasta de ser comparado y ser conocido como Siete Pañuelos, que en realidad ese era Trinidad Gallardo. Trinidad Gallardo. El ensayo histórico que hoy presentamos, pues la verdad es que determina una parte de nuestra historia que es interesante, porque al analizarla y al estudiarla podemos nosotros determinar factores que son los que han incidido enormemente en frenar el desarrollo de nuestra historia. De ahí la importancia de escudriñar nuestro pasado con mira a hacer bien el camino para el futuro. ¿Qué otra cosa podemos decir de este estudio de historia? Porque no lleva ningún elemento político que lo relacione con la dinastía que desgraciadamente nosotros sufrimos por los descendientes de Bernabé Somoza. Uno de sus... Son descendientes. Son descendientes. El patriarca de los Somoza García y de los Somoza de Baile. Sí, Bernabé Somoza tenía un hermano que se llamaba Francisco y tenía otro que se llamaba Anastasio. De este Anastasio es donde viene la descendencia de lo que conocemos la dinastía de Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza de Baile. De tal manera que ahí hay algo que los liga. Pero Bernabé Somoza era un hombre de acción, un rebelde, un hombre que luchó contra la invasión que sufrimos de parte del bandido general Francisco Malespín, a quien le decían cara achada, un salvaje que anécdotas de su salvajismo se cuentan como de mandar a matar al sacerdote que llegaba a abogar por una persona muy querida que era ahí en León, en el barrio de Subtiaba. Ese era Francisco Malespín. Pues Bernabé Somoza combatió a Malespín, y después, como al final los conservadores se imponen en León, él se ve precisado a salir, y al regresar pues ya trae toda una experiencia militar, que la vida de Bernabé se conoce por una anécdota o un motivo muy especial que se dio en Jinotepe, cuando al defender a su hermano Francisco, porque se paseaba por las
se paseaba por las calles de Jinotepec y había una ley especial que por las noches no podía pasearse con su espada que fuera mayor de 5 cuartas. En aquel tiempo era un prestigio pasearse después de las tardes con su espada que fuera mayor de 5. Eso solamente era para ciertas personas. Y entonces el alcalde Matus lo quiere detener, aquel se defiende y pide el auxilio de Bernabé, que dicho sea de paso, su verdadero alias era Somozón. ¿Por qué Somozón? Porque era un hombre alto, fornido, diestro y muy hábil con el arma de aquel entonces, que era la lanza, ¿verdad? Y lógicamente al final, al combatir contra la autoridad, que era el alcalde de apellido Matus, Juan de Dios Matus, pues lo vence y se ve precisado a tener que huir porque las condiciones de quienes tenían el poder en ese entonces eran los conservadores y él era de tendencia liberal. Vamos a llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Sí, aló, ¿cómo no? Le habla nuevamente el profesor Humberto Espinosa. Caballero, sí, realmente este señor, Anastasio, hermano de Bernabé, como usted está diciendo, se radicó, tengo entendido, en la meseta de los pueblos, en la parte de Jinotepec, pero se radica ahí porque ahí él se convierte en un hacendado cafetalero. Que decían que eran 10 manzanas nada más, que de esos 10 manzanitas de café él sobrevivía y mandó a su hijo a estudiar a León, ¿verdad? Pero creo que tengo entendido que la cantidad de manzanaje que tenía este personaje, abuelo de la dinastía, era de más de 50 manzanas. Muy buenos días, estimado. Por aclaración, Muan no queda en Buaco, Muan queda en Chontales, ya en la parte limítrofe, ¿verdad?, entre lo que es el inicio de la costa atlántica y lo que es la zona central. En otras palabras, estamos cerca de La Gateada, entre La Gateada y y el municipio de Villasandino. O sea, Villasandino, que es la cabecera del municipio. Muy buenos días. Gracias por la aclaración, estimado don Humberto Espinosa. Muchas gracias. Vamos a otra llamada de don Jorge Reyes. Bienvenido, don Jorge. Adelante. Buenos días, Sergio. Gracias por dejarme participar en tu prestigioso programa. Estoy un poco confundido con la narrativa del historiador. Había un Somoza en Rivas. No sé si de esa familia de ahí desciende Anastasio. Un Somoza del lado de Rivas, de que era bandido, jugador y todo, y mujerero, más o menos, a ver si la cosa. Eso otra. Y otra, este general Malespín era un coronel que aquí se hizo general, no era un mercenario salvadoreño que vino a apoyar a los liberales cuando la guerra de los Timbucos y los Calandracas. Quería que me saquen de ese error. Y otro más de mucho interés, digo yo, en toda esta narrativa de historia, ¿cómo nos va a juzgar la historia o nuestros descendientes en un tiempo posterior, cuando nosotros hemos soportado de manera pacífica, con mucha mensadumbre, mensos y mansos, la tragedia que agobia a nuestro país, la pobreza y la miseria que galopa en nuestra linda patria y rica patria? ¿Cómo vamos a ser juzgados por la historia por esta falta de dignidad para levantar la bandera de la libertad por nuestros hijos, por nuestros descendientes, y que aquí haya, o que el gobierno empiece a practicar o a poner en práctica lo que es la justicia social, empezando por la producción agrícola que está por el suelo y los campesinos que están muertos de hambre? Esto es parte de una historia futura, de la tragedia que ha vivido Nicaragua y que sigue viviendo hasta la actualidad. Buenos días. Muchas gracias, don Jorge, muchas gracias. Hugo, ahí te han pedido, ¿verdad? Interesantes los aportes del señor Humberto Espinosa y de don Jorge. Pues ahora, contextualicemos a este personaje porque tiende a confundirnos en realidad.
este es el ascendente de los Somoza García, de los Somoza de Baile, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante este personaje en la historia? ¿Cuál es el contexto? Bueno, la importancia de este personaje es porque de alguna manera él predominó en el periodo de la anarquía. Los conservadores que abogaban por el orden, porque era algo que estaba dentro de la filosofía del conservatismo, este personaje, que tuvo mucha relevancia por su acción militar en la defensa de la capital de ese entonces, León, al ser invadida por dos ejércitos extranjeros, hondureño y salvadoreño, al mando del sanguinario y malvado general Francisco Malespín, al juntarse con otro caudillo de entonces, como lo fue el Chelón Valle, como liberales de pensamiento liberal, entraron en conflicto para sustituir el status quo del Partido Conservador, donde entra a tener relevancia este personaje polémico, en que sin tener sin ser un hombre de carrera militar, sin ser un hombre de pensamiento de las ideas liberales, se impuso como hombre de acción en ese periodo, de tal manera que explica o puede explicar el porqué de la mentalidad de ese entonces. Todo el poder se daba en función de las armas. O sea, que el poder residía en las armas. Y él era un hombre de acción, era un hombre militar, ¿verdad? Y que puso en entredicho la supremacía del poder que tenían los conservadores en ese periodo de la anarquía. Okay. Discúlpame que hay una llamada telefónica con Rolando Espinosa. Gustavo, ya te doy la palabra. Adelante, don Rolando, lo escuchamos, bienvenido. Buenos días. Gusto saludarte, Hugo. Sin lugar a dudas, sobre ese personaje histórico, Bernabé Somoza, don Orlando Cuadra Downing, en su ensayo Vida y muerte de un hombre en acción, es quizás lo más completo que yo he leído hasta este día de hoy. Pero también el señor Square, el embajador americano que solo estuvo un año en Nicaragua y definió, narró cosas sobre los nicaragüenses que a nosotros ni se nos ocurría, hace una descripción y unas narrativas muy amplias sobre este personaje de Bernabé Somoza. Yo no creo que Bernabé Somoza haya tenido tiempo de hacer mucho, porque si el mismo Orlando Cuadra dice que nació en 1815 y murió en 1849, quiere decir que vivió 34 años nada más. Y es una vida bastante corta para hacer grandes cosas en un país como Nicaragua. Pero de todas maneras, yo no sé si cuando vino Somoza García ya él era famoso o se hizo famoso después por asociatividad con Somoza García. De todas maneras, pues es interesante analizar a este hombre que solo pudo vivir 34 años y que murió fusilado en Rivas.
Buenos días. Don Rolando. Gustavo. Mira, primero yo pongo por principio de decirle a un periodo de la historia nicaragüense la época oscura o la época, porque eso quiere decir que no hemos identificado nada, no hemos hecho ningún análisis de nada, ni hemos llegado a nada de conclusiones. ¿Pero quién dijo la época oscura? Ese es un invento de los historiadores conservadores, por la sencilla razón que sí hay información. Cuando Nicaragua tiene un deshonroso, digamos, creo yo, a mi manera de ver, una deshonrosa acción, porque fuimos el primer país que mandó tropas a El Salvador para destruir la Federación Centroamericana. Y fue precisamente los conservadores, el gobierno conservador de la época aquí en Nicaragua que lo hizo. Entonces, pero si nos vamos un poquito más a Centroamérica, nos vamos a encontrar que la Internacional Conservadora de la época tenía un proyecto que era la destrucción de la Federación Centroamericana. Y por ese mismo proyecto de la destrucción de la Federación Centroamericana es que Malespín vino a Nicaragua con tropas de Honduras y fue auxiliado por tropas de Granada. Y hizo el sitio más horrible que ha existido en la historia de Nicaragua, que es el sitio de León por Malespín. Entonces, en una matanza, digamos, donde estaban de por medio, sobre todo los intereses de la iglesia, también hay que recordarnos de que el viejo, en la época postcolonial, era tal vez la tercera ciudad de Nicaragua. Tenía mucho más importancia que la misma Chinandega. E inclusive cuando la Iglesia Católica principia a hacer un proyecto reaccionario junto con los conservadores, que precisamente son los viejanos los que cogen la vanguardia de ese proyecto para anular, digamos, para incrementar el poder de la Iglesia Católica en Nicaragua. Entonces, de ahí es donde principia a surgir la personalidad del Chelón. Y el Chelón Valle, no nos debemos de olvidar que es el único que recibe a Walker. Y cuando Walker viene a Nicaragua y desembarca en el Realejo, ¿a dónde se va? Al Viejo. Porque el Viejo era el centro de poder económico y donde estaban las familias más ricas y donde estaban las mejores fincas de ganado. Entonces, de ahí del Viejo es que se hace una palabra que es muy poco popular en la historia de Nicaragua, que se llama los olanchanos. Los olanchanos eran unos señores viejanos que tenían propiedades tan grandes que principiaban, digamos, en Nicaragua y terminaban en la mitad de Honduras. Eran dueños prácticamente de casi todo el departamento de Olancho, por eso le decían los olanchanos. Entonces, de ahí es donde principia a haber una preponderancia militar que parece medio absurdo. Primero, es una preponderancia militar del proyecto conservador aliado a la iglesia, y después es del proyecto liberal. ¿Y quién es el que hace ese segundo proyecto liberal? Precisamente el Chelón Valle. Y el Chelón Valle persiste en la historia de Nicaragua y cuando Walker está negociando su rendición en Rivas, la condición que él pone es que tienen que respetarle la vida a la gente que ha peleado, a los nicaragüenses que han peleado con él. ¿Y quién era el representante más grande? El Chelón Valle. Y el general Valle tiene una importancia que no ha sido aquilatada dentro de la historia de Nicaragua, porque esa invasión que nosotros hicimos para destruir al general Morazán y destruir la integración de Centroamérica tuvo una cantidad, digamos, de resultantes que ahí necesitaríamos varios programas para analizarlo, todas las desgracias que nos vinieron por destruir la federación. Bueno, Hugo, tu último, tenemos escaso 1 minuto de programa. Sí, cómo no. Es de reconocer que Bernabé Somoza, que tenía pensamiento liberal, se dio a conocer en el ámbito centroamericano en cuanto a su lucha militar, haber combatido y defendido las ideas del general Francisco Morazán. De tal manera que Bernabé Somoza en Nicaragua por igual era conocido como Barbas de Oro, que era como se le denominaba a uno de los principales generales del general Francisco Morazán, como lo fue el general Trinidad
Trinidad Cabañas, Barba Tioro. O sea, entonces fue este personaje bastante bien descrito en la obra que mencionó nuestro amigo Espinosa, ¿verdad? Que es una de mis fuentes y que precisamente mi ensayo mantiene la tesis de Orlando Cuadra Downing únicamente con la ventaja de haberla adicionado y haberla actualizado, de tal manera que vamos a invitar, vamos a hacer llegar a nuestro amigo Espinosa, Rolando Espinosa, nuestro ensayo, porque actualiza la figura de este personaje. Antes de despedirnos, quiero decirles que nos vemos hoy más tarde a las 2 de la tarde en la Universidad American College. Vamos a estar ahí, digamos, celebrando pues el aniversario, el primer aniversario del segmento Vale la Pena la Democracia del programa La Mesa Redonda. Vamos a estar ahí, ¿verdad? Los esperamos cordialmente. Va a estar el doctor Danilo Aguirre Solís, el doctor Alberto Saborío, el doctor Juan Carlos Vilches. Vamos a contar con las palabras del rector, el doctor Erdocia. Y bueno, vamos a departir sobre ese importante tema. Nos vemos entonces hoy más tarde y nos escuchamos y nos vemos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. Y seguimos tronando en la postemporada. La 800, la nueva señal de